En este tercer video, el material de la clase de características de la sociedad actual, lo vamos a utilizar para la segunda tarea de esta clase con algunos otros materiales que voy a intentar colocar en el sitio correspondiente dentro de la plataforma Teams. Este tercer video se refiere a los temas de crisis, guerras y Fordismo, considerando la Primera Guerra Mundial, aunque parte también la problemática de la Segunda, en lo que se relacionan uno de estos problemas con otros, y forman parte de un proceso histórico de mundialización que sí sirve de base, da los elementos básicos o esenciales de la globalización de fines del siglo XX y del siglo XXI que actualmente estamos viviendo. Entonces, en Europa, primeramente, entre el año 1910 y 1914, se empiezan a experimentar crisis que dan fin o hacen caer todo el gran periodo el que nos hemos referido en videos anteriores, que se conoce como la Bella Época. Empieza a acabarse ya la euforia, digamos, de ese auge prolongado y en diversos aspectos de el crecimiento y el desarrollo. Lo que significa esta es, en primer lugar, la crisis de excesos de productos, es decir, sobreproducción, almacenamiento, stock de mercancías que no se venden, que no encuentran compradores. Ya ha crecido la producción y ya los compradores, todos han más o menos, que los que tienen ingresos, los que tienen empleo, los que tienen una percepción económica, pueden ya haber comprado mercancías y los sobrantes se almacenan. Esta sería la crisis de sobreproducción que conlleva en lo directo en toda Europa el cierre de empresas. Voy a pensar que el cierre de empresas en Europa conduce a la venta de empresas en quiebra, en bancarrota, por parte de los empresarios europeos, y lo que logran rescatar, lo que logran obtener con las ventas de unos empresarios sobre otros, aquellos que logran obtener todavía un ingreso por las ventas de las empresas en bancarrota, como quiera que sea, lo que logran rescatar, se lo llevan a Estados Unidos. Y dentro de Europa, en esta venta, en este problema, en esta crisis, carencia, pues se dan las disputas territoriales y las disputas comerciales de lo poco que queda de actividad económica, que da lugar a la Primera Guerra Mundial. Bueno, como quiera que sea, una cosa lleva a la otra. La crisis, las disputas, las guerras y, claro, el cierre de empresas en Europa le da la primacía a Estados Unidos sobre Inglaterra, que la había tenido durante todo el siglo XIX, y se puede decir que llegó en la Bella Época a tener 5 veces más Producto Interno Bruto Inglaterra que Estados Unidos. Y sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, que va desde 1914 a 1918, ya al finalizar, ya tenemos la primacía de Estados Unidos. Y bueno, otra cosa hay que entender, que las empresas cerradas en Europa vienen a Estados Unidos a comprar acciones de empresas norteamericanas en la casa de bolsa de Nueva York. O sea, no es que compren empresas o funden empresas, sino que las compran parte de la empresa. ¿Qué es una acción o qué es la casa de bolsa? La casa de bolsa había surgido desde
el siglo XV, siglo XVI, las primeras casas de bolsa en Amberes y en Ámsterdam. Sin embargo, bueno, pues eran rudimentarias, ¿no? En la bella época, las casas de bolsa, pues ya crean plazas especiales en donde subastan. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Acciones de empresa. ¿Qué son las acciones de empresa? Son unidades de inversión. Una empresa subdivide la inversión total en capital invertido, en valor comercial del momento, las acciones, dice, esta va a ser la unidad, puede ser muchos dólares, pocos dólares, pero es una unidad de inversión y la subasta a ver quién se interesa, con el propósito de que en una subasta hay una competición de los que tratan de obtener las acciones y pueden venderla más allá de su valor comercial en el momento determinado, y pues hace crecer la empresa, lógicamente, porque al comprarla a un muy alto precio, el comprador hace que se venda la acción y al venderse ingresa dinero que no es crédito, que tiene intereses por la casa de bolsas. Es de tal suerte que esto permite pues un crecimiento en Estados Unidos gracias a la casa de bolsas de Nueva York y un desarrollo, ya que lo poco que quedaba de la crisis en Europa, el efecto de la casa de bolsas de Nueva York provoca cambios en la estructura desde el punto de vista técnico y tecnológico de las empresas en Estados Unidos. Y entonces se aplica lo que se conoce como, o se introduce, digamos, en las empresas productivas, la administración científica del trabajo, que al principio consistía simplemente que con un reloj se medía el tiempo en que un obrero realizaba una tarea y se establecía un estándar de medición, uno llega hasta acá, otro llega más allá, se hacía con una carretilla. ¿Qué tanto dura un operario con una carretilla en cansarse? Y tiene que descansar. Okay. Entonces esa administración científica es en base a la comprobación de los tiempos de realización de las tareas para establecer un parámetro al que debe cumplirse como obligación por parte de los operarios de las actividades dentro de las empresas. Esta es la primera revolución científica dentro del trabajo. Lo cual que hay que decir, bueno, eso de científico pues, es una cuestión muy mecánica, pues medir la temporalidad. Pues algunos autores llaman el cronómetro y el trabajo, ¿no? Algo así. Entonces, este cronómetro llevó a fundar el sistema que se conoce como taylorista, ¿no? Que es la administración científica en base a la medición del tiempo de las tareas y estandarizar los puestos, lo que significaba ya dejar atrás aquella forma tan rudimentaria y tan apacible en donde cada quien sabía lo que tenía que hacer, lo hacía, no sé, está nublado, pues está muy bueno el sol, qué bonito está el día, y lo hacía a su modo, a su manera, porque él era el que sabía. En este caso no, o sea, ya existe un criterio científico para que forzosamente se ajuste a una forma estándar. Tú sabes mucho, no sabes nada, no me importa, tú hazlo así. Lo cual llevó a la siguiente modificación desde el punto de vista técnico y tecnológico del trabajo que se produjo en la cadena de montaje, que se le conoce como Fordismo, ya que fue Henry Ford, un ingeniero dueño de una fábrica de autos, quien inventó el sistema de trabajo, también científico, que se conoce como cadena de montaje, lo cual significaba que por primera vez, más allá del taylorismo, los obreros tenían un manual de funciones, sepan o no hacer su trabajo, ellos tenían que ajustarse a lo que el ingeniero diseñaba, que se tenía que realizar en un momento determinado, en un espacio determinado, con una parte del proceso de producción, lo cual como cadena significa segmentar los puestos en un momento en donde por un mecanismo, la cadena va circulando desde una entrada a una salida
y en el transcurso de paso por enfrente de un puesto de trabajo, existe un manual de funciones que dice qué es lo que va a operar el obrero, el cuello azul, qué va a hacer allí, lo cual, bueno, que ya se había inventado la administración, bueno, se creó un cuerpo burocrático para que vigile que cada quien haga lo que le corresponde según el diseño de Henry Ford, realizar en el lapso que dura recorriendo el puesto de trabajo marcado, ahí como ahora, digamos, el coronavirus está marcado el piso, en tiempos, ¿no? en distancias y en eso. Por lo cual, pues significaba una capa burocrática que vigilara que las personas cumplieran lo que tenían que hacer, ya que no tenían una idea clara de para qué era. Solo Henry Ford sabía que cada trabajo que se hacía en el puesto tenía como remate un resultado final, un output. Entonces él tenía cómo esto funciona con respecto al resultado final. Y ellos, pues como no saben qué es el resultado final, ni les importa, se crean peones, obreros peones, que no requieren o tanta formación, tanta especialización, tanta profesionalización en el trabajo, sino solamente mecánico, con una forma mecánica, rutinaria, disciplinada, ordenada, llevan a cabo funciones. Son obreros peones que aparecen en las novelas, en los cuentos, en la poesía de la época, como gente aburrida de un largo bostezo, que se conoce como obrero masa. O sea, indistintamente, no hay una jerarquía, una distinción que diga, oiga, usted fabrica galletas, qué bárbaro, qué gusto conocerlo, siéntese aquí, es una persona muy distinguida. No, en realidad era obrero masa, todos igual. Y lo que se produce, según la sociología, es una cosificación. Se vuelve cosa, se vuelve objeto. Él, al trabajar, su trabajo que es fuerza, ingenio, no hay ningún ingenio, no es cosa. Dentro de un puesto de trabajo, esa cosa la deposita y termina la cosa, producto, mercancía. El obrero peón, el obrero masa, se cosifica en la mercancía. Usted fabrica coches, bueno, es cosa coche, usted va como cosa coche. No, solo pongo las defensas o luminarias, focos. Bueno, se cosifica. Y se reifica en el sentido de que hay que educarlo para que sea disciplinado, organizado, que haga las cosas de una manera sistemática, estándar, normalizadas. Lo reifican para que se cosifique y no vea más allá. Eso, usted póngase la camiseta de la empresa, no se me vaya a ir, ha sido formado específicamente para eso. Estos son los fenómenos que forman parte de esta situación, digamos, de no haber sido la crisis europea que manda hacia Estados Unidos una gran cantidad de recursos y se seleccionan a través de la bolsa de Nueva York para que crean grandes empresas, crezcan grandes, donde pueda haber grandes cambios, se puede dar esta revolución en el trabajo. No hubiera sido de otra manera. Por lo cual, no solamente hay una migración de empresas, sino también una migración de peones europeos que quedan desempleados en Europa, se suben a los barcos, se vienen de polizones, en el Titanic, en donde pueden, vienen ahí gente que viene buscando la aventura del empleo en América. Eso es justamente, ¿no? Sale el Titanic de Inglaterra y va a Estados Unidos. Esta migración europea, pues nosotros también tenemos migrantes europeos en Sinaloa, parte de Sonora, no, en Sonora no mucho por la guerra yaqui, pero sí en Brasil, una gran cantidad de migrantes pobres europeos, y lo que crea dos corrientes, digamos, de pensamiento. Una que reproduce la cosificación y reificación de los trabajos y dice, esto es educar, esto es formar, esto es la universidad.
Y otra que disputa con esta forma de comprender las cosas a favor de los empresarios. Esa otra forma es crítica y es de resistencia o de lucha, que denuncia la existencia de una falsa conciencia. Es decir, la cosificación es una falsa conciencia. La reificación es una falsa conciencia que solamente le sirve al empresario, pero no a la población, porque la convierte en obreros peones. Y los europeos que llegan, pues que allá eran alguien en la vida, de pronto aquí ya son obreros peón, obreros masa. Entonces, esa falsa conciencia forma parte de cierta línea de pensamiento dentro de las universidades o dentro de la política. Entonces surgen, por una parte, una burocracia que es la que vigila a los obreros peones, una tecnocracia que diseña en diferentes empresas, que no son solo coches, los tipos de trabajo basados en puestos de trabajo, burocracia en las empresas, burocracia en el gobierno, bajo esta misma idea. Que una versión, puedo decir, de copia de Estados Unidos la hacen en Alemania, en Italia, en España, en lo que se conoce como fascismo. El fascismo da una versión europea de la trayectoria norteamericana, pero más que un obrero peón, una cosificación, una narrificación, se da a nivel ciudadano o a nivel de los servicios, donde había un atraso tecnológico, pero una supuesta innovación tecnológica. Aunque sí, pues hay partes de la ingeniería que sí se desarrollan en Alemania, en Italia, en España. Y se crea lo que se conoce como sistema de convoy. El sistema de convoy, pues, es donde una máquina, que puede ser la casa de bolsa, trae a los primeros furgones, que son los bancos, que están asociados con esa casa de bolsa, y las empresas que van así, todas jalan parejo. Si una cae en bancarrota, las demás cubren las pérdidas y todo va para adelante. Se forman grandes cárteles de empresas. Ford, toda la familia Rockefeller, que tenían las finanzas, los bancos, meten como un carril a Henry Ford, como un furgón en el convoy de ellos, y así se van formando en los países los convoyes, la economía convoy, que alinean pues la banca, la casa de bolsa y las empresas privadas. Bien, este sería el tercer video sobre esta temática.